Y si les dijera que la clave para entender la gramática china no está en un libro de texto, sino escondida en 3 preguntas que se usan todos los días? Bueno, en esta revisión vamos a hacer justo eso, vamos a jugar a ser detectives. Vamos a analizar 3 frases que a primera vista parecen súper sencillas, pero que en realidad nos revelan toda la lógica y la estructura del mandarín. Aquí las tienen. Son preguntas que podríamos hacer, no sé, al planear un viaje, al mostrar una foto o simplemente soñando despiertos. Pero si las miramos con lupa, ¡guau! Cada una es una pequeña lección de gramática. Juntas nos van a enseñar a contar cosas, a hablar de lo que ya pasó, a pedir opiniones de forma muy natural y hasta a expresar deseos. Así que manos a la obra, empecemos a descifrarlas. Este va a ser nuestro mapa. Primero, vamos a ver eso de los clasificadores y el pasado. Luego, nos metemos de lleno en el arte de pedir opiniones. Después, aprenderemos a construir deseos condicionales y a diferenciar entre querer y quisiera. Y al final, claro, juntamos todo en unas claves súper prácticas para poder conversar desde ya. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Por favor, describe esta foto. Detrás de esta simple petición hay 2 piezas de gramática que son fundamentales. La primera es esa palabrita que se mete entre esta y foto, ge. Y la segunda es la partícula le, que nos va a servir para construir la respuesta y hablar de algo que ya sucedió. Ok, el primer gran secreto gramatical está justo ahí, en la palabra que, o sea, ge. Mientras que en español decimos una foto, así, sin más, el chino nos pide que añadamos una pieza extra, como si fuera un rompecabezas. Esa pieza es el clasificador. Y créame, entender esto no es una opción, es absolutamente clave para que nuestras frases suenen bien. Entonces, ¿qué es exactamente un clasificador? Pues, como lo define la fuente Hablo Chino, es una palabra obligatoria que conecta un número con un objeto. Piénsenlo como un puente que no nos podemos saltar. La estructura es siempre la misma. Número, luego el clasificador y al final el objeto. Por eso decir y chao pian es un error súper común. Sería como decir en español uno foto. No suena bien, ¿verdad? Estos ejemplos lo dejan clarísimo. Para decir un estudiante o 2 manzanas, usamos ga, que es como el comodín, el clasificador más usado. Pero ojo a 3 libros. Aquí aparece ben, que es específico para cosas como libros o revistas, y esto nos da una pista fascinante. El chino no solo cuenta, sino que al mismo tiempo categoriza los objetos mientras los nombra. Ahora sí, vamos al segundo secreto, que se esconde en la posible respuesta a nuestra pregunta, la famosa y sí, a veces temida partícula le. Es conocida por ser un verdadero dolor de cabeza para quienes estudian chino, pero vamos a ver que en realidad tiene una lógica muy clara si sabemos dónde buscar. Y miren, no es una exageración. La propia escuela de chino Longwen lo dice. ¿Y dónde está la dificultad? En que nuestro cerebro quiere pensar que ale es igual a nuestro tiempo pasado, pero no, no lo es. Su función es mucho más sutil. No siempre marca cuándo pasó algo, sino cómo pasó. Y todito, depende de dónde la pongamos en la frase. Veamos el primer caso, cuando le aparece justo después del verbo. En wo chi le fan, el le se pega a chi, comer, para decirnos que esa acción específica, la de comer, terminó. La mejor forma de pensarlo es como si dijéramos, yo comí y terminé la comida. El foco está puesto en que la acción se completó. Pero, ¿qué pasa si agarramos ese le y lo movemos hasta el final de la oración? Wo chi fan la. Parece un cambio chiquito, pero el significado se transforma por completo. Ahora, el foco no está en la acción terminada, sino en un cambio de estado. Antes no había comido, ahora sí. Es la diferencia entre decir terminé de comer y ya he comido. En chino, con le, la posición lo es todo. Bueno, dejamos el pasado y nos movemos a nuestra segunda pregunta. Algo típico que preguntaríamos al planear un viaje. El tren de alta velocidad, ¿qué tal es la experiencia? La magia de esta pregunta está en las 2 últimas palabras, zamoyang, zenmeyang. Esta es la navaja suiza del mandarín para pedir opiniones. Tal como lo explica la fuente Aprendo Chino Mandarín,
jen muy yang es la forma de preguntar sobre el estado o la condición de casi cualquier cosa. Es nuestro ¿qué tal?, ¿cómo es? Y ¿cómo va?, todo en una sola expresión. Súper útil, de verdad, abre un montón de puertas en cualquier conversación. Y lo mejor de todo es lo elegante y simple que es. La estructura es siempre sujeto más zemeyang. Para preguntar sobre el nivel de chino de alguien, ¿tu chino, zemeyang? Sobre el clima. ¿El clima de hoy, zemeyang? ¿O sobre la salud de un familiar? ¿La salud de tu papá, zemeyang? Es una fórmula directa, perfecta para conectar con la gente y mostrar interés. Y con esto llegamos a nuestra tercera y última pregunta, la más elaborada. Si tuvieras la oportunidad, ¿qué cosa especial te gustaría hacer? Esta frase es una verdadera mina de oro gramatical. Para entenderla bien, vamos a dividirla en sus dos partes clave. Por un lado, cómo se construye el sí condicional con yo shi, y por otro, cómo se expresa un deseo con shang. La primera pieza de este rompecabezas es yao shi. Como confirma esta fuente académica, yao shi es una de las formas más comunes en chino de decir sí. Su trabajo es muy simple, abrir la puerta a una situación hipotética, tal como en nuestra pregunta, si tienes la oportunidad. Ahora sí, pasemos a la segunda mitad de la pregunta, ni xian zhou shenme, que significa ¿qué te gustaría hacer? Aquí, la palabra clave es shang, que podemos traducir como quisiera. Pero, un momento. En chino también existe yao, que significa querer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre querer y quisiera en mandarín? Resolver esta duda es súper importante para sonar natural. La fuente Hansybox lo explica perfecto. Yao es para un quiero directo, decidido. Lo usamos cuando pedimos algo, por eso puede ir seguido de un sustantivo. Wo yao y ping pi jiao, quiero una cerveza. Es casi una orden. En cambio, xiang es más un sentimiento, un deseo, un quisiera. Y aquí viene la regla de oro. Como es un sentimiento sobre una acción, xiang siempre, siempre necesita un verbo después. No podemos sentir una cerveza, pero sí podemos querer beber una cerveza. Wo xianghe y ping pi jiao. Perfecto. Hemos viajado a través de 3 preguntas y descubrimos todo un mundo de gramática. Clasificadores, la partícula le, el arte de pedir opiniones y la diferencia sutil entre querer y desear. Ahora, lo que vamos a hacer es destilar todo esto en 4 claves esenciales para llevar a cualquier conversación. Aquí están 4 claves para potenciar la conversación. 1. Para contar, siempre usar la fórmula número, clasificador y objeto. 2. Para el pasado, usar le, recordando que su posición cambia el significado. 3. Para pedir una opinión sobre lo que sea, la fórmula es sujeto más zenmeyang. Y 4. Para expresar un deseo, usar shang con un verbo. Y para pedir algo directamente, usar yao. Y así cerramos el círculo. Hemos visto que la gramática no es una lista de reglas aburridas, sino que son las herramientas para construir significado. Son las piezas que le dan vida a las preguntas más simples. Así que la verdadera pregunta ya no es ¿qué significan estas frases?, sino, ahora que se conocen estas herramientas, ¿qué nuevas conversaciones se pueden empezar a construir?